Con nosotros recibimos Pastor Yamil Ledesma. Buenos días. Digo, hermano querido. Un abrazo Jesús para ti, para toda nuestra audiencia en esta mañana. A mis compañeros y compañeras en el ministerio pastoral, un abrazo para ustedes. Tengo un anhelo profundo y es que el Señor les esté proveyendo y les esté sustentando con su palabra. Él es el Dios provisor de nuestra vida. Yes. Y sobre todo para los periodos de sanación, de recuperación y de restauración. Como decía Jesús, la sanidad es posible y la restauración es alcanzable cuando es Dios quien está involucrado en el proceso. Raíz, tronco, ramas y fruto, en ese orden es que Dios quiere intervenir en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor que nos permite hacer este ejercicio. Así que en el día de hoy, en Sanidad Integral, en el Ministerio Pastoral, quiero darle continuidad y al mismo tiempo finalizar la conversación que tuvimos en 3 secciones sobre lo que es la asistencia de Dios a través de mediación humana cuando somos mentores para aconsejar y cuidar a otros, o cuando somos cuidados y somos mentoreados. Cuán importante es que nosotros recibamos la asistencia de Dios de forma directa, porque Dios puede proveer, Jesús, para sostener nuestra vida, pero también hemos señalado un punto súper importante. ¿Sé identificar cuando lo hace a través de mediación humana? Pues en el día de hoy quiero contestar algunas preguntas que me hacen habitualmente de cómo yo puedo identificar que estoy delante de un buen compañero y una buena compañera, un buen consejero y una buena consejera. ¿Dónde se lee? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo se manifiesta la buena mentoría, el buen cuidado? Y cuando soy acompañado, ¿qué es lo que se persigue? Voy a utilizar los 4 puntos de la sección anterior. Y en la sección anterior, compañeros y compañeras, estuvimos hablando de las implicaciones de la supervisión. Cuando tú eres aconsejado, cuando tú eres acompañado, cuando tú eres mentoreado, se protegen estas 4 cosas esenciales. Se pueden añadir otras adicionales, pero estas 4 son esenciales. Cuando yo soy aconsejado, cuando yo soy mentoreado, cuando yo trabajo bajo supervisión y rendición de cuentas, número 1, se mantienen los objetivos organizados. Dijimos en la intervención pasada. Número 2, se controla la automedicación. Evito curarme a mí mismo, porque no soy objetivo, soy subjetivo y no soy tan efectivo cuando intento curarme y restaurarme a mí mismo. Número 3, fomento una cultura de prevención y mantenimiento. Eres un hombre ungido, una mujer ungida de parte de Dios. Tienes una palabra que Dios ha depositado en tu vida, pero tu vida necesita mantenimiento. Y esta palabra, compañeros y compañeras, se nos olvida con mucha frecuencia, sobre todo cuando hemos acumulado una gran cantidad de éxitos recurrentes y asumimos que como en un banco, como tengo muchos depósitos de éxitos y de metas alcanzadas, ya no necesito mantenimiento. Pues una de las cosas que va a fertilizar la buena mentoría, la supervisión y la fiscalización y trabajar bajo supervisión es fomentar una cultura de prevención y mantenimiento. Y 4, detectar hábilmente los límites. Cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy fatigado, cuando me siento vulnerable. No espero a la caída, sino que antes de la caída o antes del tropiezo, levanto mi mano y solicito asistencia. Hoy les voy a presentar un evento que en mi carácter personal muestra un poco cómo se ve la mentoría y cómo se ve el acompañamiento de Dios a través de mediación humana. Es el libro de Hechos, capítulo número 8, del versículo 26 al versículo 40. Yo voy a leer inicialmente del 26 al versículo 31. Y este es el evento donde Felipe se le solicita que se encuentre con un etíope que no dice el texto cómo, pero consiguió un fragmento del rollo de Isaías y está leyendo las escrituras. Y hay 2 opciones: que el Espíritu Santo entre a la vida del etíope sin la intervención de nadie, porque como tiene las escrituras, asumimos que como es palabra viva y es palabra del Espíritu,
pues no hace falta nadie más. Simplemente la palabra y el espíritu y todo se resuelve. Dios va a demostrar en este caso que no es así en todo tiempo y que yo debo aprender a discernir cuando Dios me está hablando, igual que Moisés a través de Jetro, cuando Dios me está asistiendo y cuando Dios me está hablando a través de mediación humana. Mira cómo dice Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le hizo una pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese a su carro y se sentare con él. Esto es bien importante lo que yo acabo de leer, Jesús. ¿Por qué? Porque si yo me independizo mentalmente como ministro, como pastor o como pastora, y pienso que por cuanto y por tanto ya he adquirido algún tipo de conocimiento en cuanto a las ciencias bíblicas, hebreo, griego, arameo, hermenéutica, homilética, y yo asumo que ya yo estoy exonerado de asistencia de Dios a través de mediación humana, Jesús, estoy en problemas, porque puede ser que en mi próximo agotamiento, en mi próxima crisis o en mi próxima distracción, por cuanto soy un ser humano y soy vulnerable, puede ser que yo no cuente con nadie para yo poder confrontar ese evento circunstancial que puede derribar todo lo que Dios ha construido en mi vida. En 15 o 25 minutos, a través de una mala decisión, se puede estropear 25 años o 3 décadas de ministerio. Y las caídas, Jesús, las caídas no son eventos súbitos, Jesús. Es muy importante. O sea, no es que me levanté hoy a las 9 y a las 10 caí en un agujero. Las caídas en ocasiones ministeriales son eventos que se acumulan poco a poco y se convierten en un síndrome. Y ese síndrome nos lleva al descuido, a la falta de mantenimiento. Así que mira cómo Dios lo presenta en este evento que yo acabo de leer. Felipe es un hombre diestro, es un hombre capaz, es un hombre que ha sido entrenado de parte de Dios para manejar las escrituras e interpretarlas. En un español simple, Jesús, Felipe es un hombre de experiencia, un hombre que tiene, ¿verdad?, horas de vuelo, tiene tiempo trabajado. Entonces tenemos un etíope que tiene acceso a las escrituras. Nosotros que creemos que la escritura es palabra viva, palabra eficaz, palabra inspirada de parte del Señor, y él está leyendo un fragmento del libro de Isaías. Ese fragmento que él está leyendo está hablando de un cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca y que entregó su vida por causa de otros. Entonces, mientras el etíope está leyendo las escrituras, hay dos cosas que pueden suceder, Jesús. El Espíritu Santo desciende, el poder de Dios se manifiesta y sin la intervención de nadie, Jesús, el Señor resuelve con el etíope y el etíope es vivificado y se produce un avivamiento. Claro, a mí siempre me preocupa este detalle porque puede ser que hayan días en que Dios decida hablarte a ti y a mí a través de una salsa ardiendo, sin la intervención de nadie. Mire, lo que acabo de decir con esto, compañero y compañera, es que el Señor sabe cómo hablarte a través de sueños, a través de la profecía, a través de voz audible. O sea, Dios sabe cómo intervenir, pero yo tengo que aprender a discernir cuando Él lo hace a través de mediación humana. Así que Felipe decide ir siguiendo las instrucciones que Dios le está dando, se acerca y encuentra al etíope con la escritura en la mano, la está leyendo. Felipe le hace una pregunta
en el versículo 30, que es, tú entiendes lo que estás leyendo. Fíjate, Jesús, que la pregunta no es si tú sabes leer, porque esa no es la pregunta. No, esa no era. Esa no es la pregunta. No. La pregunta no es, tú sabes predicar. Esa no es la pregunta. La pregunta no es, tú sabes cómo dirigir un culto. Tú sabes cómo dar una consejería. Esa no es la pregunta. La pregunta es, tú entiendes lo que tú estás atravesando, compañero y compañera. La pregunta no es si estás cansado, porque ya sabemos que estás cansado. La pregunta es, ¿tú entiendes cuál es la causa de ese cansancio y ese agotamiento? Excelente. Tú puedes discernir de manera correcta eso que te está sucediendo y esa distracción, esa área de tu vida con la cual probablemente tienes un conflicto, esa tentación que no puede ser todavía bien gobernada, que no se puede clasificar bien esa tendencia. No es que esté presente, ya ese es el problema, es tú entiendes el origen de eso que tú estás experimentando. Porque puede ser que Dios esté bien interesado, compañero y compañera, en que tú recibas asistencia de parte de Él por mediación humana. Por eso es importante, Jesús, la psicología, la psiquiatría, los consejeros. Yo debo tener mucho cuidado de no demonizarlos, porque estos hombres y mujeres han sido dotados y capacitados de parte del Señor con sabiduría, y todos nosotros necesitamos asistencia de Dios a través de mediación humana. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Así que Felipe le dice, tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo. Fíjese, el mentor, el cuidador, el compañero le dice al etíope, tú eres un líder, tú eres un hombre importante, tú eres un hombre destacado, porque si tú estás a cargo de los tesoros de la reina de Candace, tú eres un hombre capaz, diestro, hábil, inteligente. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, en este momento que tienes tanta necesidad, ¿entiendes lo que está sucediendo? Y el etíope puede contestarle desde sus habilidades con arrogancia y decirle, perdóname, tú estás hablando con el hombre que está encargado de los tesoros de la reina de Candace. O sea, estás hablando con una persona que tienes que tener mucho cuidado cómo juntas las vocales y las consonantes para hablar conmigo. Pero yo agradezco mucho por la humildad del etíope y también por el carácter del mentor Felipe. Porque entonces el etíope le dice, mira, ¿cómo voy a entender si no aparece alguien que me enseñe? Y aquí es donde aparece la asistencia de Dios a través de mediación humana. El Espíritu Santo puede descender a mi carro, el fuego puede descender a mi carro, relámpagos y truenos pueden descender a mi carro, la luz puede llenar mi carro, pero Dios ha decidido que en este momento de tanta necesidad en mi ministerio, la asistencia de Dios llegue a través de mediación humana. Ahora, Felipe tiene que estar en buen estado, y este es el consejo que le doy a mis compañeros y compañeras. Yo sé que hablar con una persona de nuestras interioridades no es algo sencillo, Jesús. Cuando nosotros necesitamos acompañamiento y necesitamos asistencia de alguien, pues no sentimos tanta confianza en hacerlo públicamente, porque quien más necesita de discreción y quien más necesita de unos espacios de integridad y de ética son los ministros, son los pastores y son las pastoras, que necesitan en ocasiones ventilar, pero necesitan hacerlo en un lugar donde se pueda manejar esa información y se pueda manejar esas interioridades de manera adecuada. Si Felipe no está en buen estado, pastor y pastora, si tu consejero y tu supervisor y la persona con la cual tú compartes la humanidad de tu vida, el líder y la líder humana y humano, si esa persona no está en buen estado, puede ser que termine manipulándote a causa de la vulnerabilidad que tú estás atravesando. Así que el etíope hizo una pregunta. Yo quiero saber de lo que estoy leyendo, si el autor de este documento habla de sí mismo o está hablando de otra persona. Imaginemos que Felipe no esté en buen estado, Jesús, y aproveche y diga, bueno, yo necesito
arrestar a esta persona para mi ministerio. Y yo le voy a decir que la persona que está en el documento soy yo. Y entonces Dios hizo provisión para que yo apareciera, para que él conozca al actor del documento. Eso se llama manipulación. Claro. Y yo tengo que reconocer con humildad que hay consejeros y hay consejeros, Jesús. Manipulación, Hay gente, manipulación y falsa representación. y eso es muy importante lo que acabas de decir. Le agradezco mucho que hayas hecho esa anotación tan importante, porque hay personas que pueden presentarse como supervisores o como fiscalizadores o como compañeros y probablemente no tienen los atributos que manifiesta aquí Felipe, que es Competencia. mucho cuidado. Es mucho cuidado porque Felipe sabe que está trabajando ahora con una persona que es vulnerable, que se encuentra frágil. Damos gracias al Señor por el liderazgo de Felipe, que Felipe entonces decide, escuche bien, orientarlo a la fuente de la restauración y la transformación. Así que Felipe le dijo, ¿qué materiales tenemos al alcance? Tengo este documento. Es un documento que habla de un cordero que fue inmolado, que se entregó por otros. Y Felipe dijo, bien, desde lo conocido hacia lo desconocido, te voy a conducir por un sendero de transformación que te va a presentar al dador de la vida y al personaje principal de la redacción, que no soy yo. Esto es bien importante. Felipe lo que le está diciendo es, yo soy el envase, Dios es el contenido. Yo soy el misionero, Dios es la misión. Yo soy el mensajero, Dios es el mensaje. Así que una de las características sobresalientes de un buen consejero es que nunca va a utilizar tus vulnerabilidades, tus fragilidades y debilidades para aprovecharse y manipularte. No es una transacción, yo te doy para que tú me des. Un buen consejero se caracteriza en el reino de los cielos porque su consejo te orienta hacia la fuente de la restauración y su consejo te lleva de regreso a la rueda del alfarero. Mire, un buen consejero prefiere producir dolor con la verdad y no destruir con la mentira. Un buen consejero no es una persona que viene para decirme lo que yo quiero escuchar, para aliviarme al oído y esconderme mi falta de carácter. No, un buen consejero no viene para humillar, pero tampoco viene para coincidir con mi falta de carácter. Así que Felipe le está diciendo, voy a aconsejarte, no voy a manipularte, no voy a utilizar tu estado de vulnerabilidad para sacar provecho. Yo lo que voy a hacer es que voy a orientar tu sed, tu apetito y tu hambre y tus preguntas hacia la fuente de la restauración que se llama Jesucristo. ¿Y sabe lo que provocó eso, Jesús? Que el etíope sufriera un avivamiento y en medio de ese proceso de avivamiento le dijera a Felipe, yo quiero seguir a ese hombre que está ahí, y si el cordero es el que transforma y el cordero es el que cambia y el cordero es el que sana, yo quiero ese cordero en mi vida. Todo eso desembocó en un bautismo. Al final Felipe continuó hacia adelante como consejero atendiendo a sus obligaciones y el etíope muy probablemente es uno de los primeros evangelistas de su región. ¿Cómo llegó el etíope a su destino? Pues llegó ahora con conocimiento, diestro, capaz, hábil y con una experiencia. Porque el etíope tiene que recordar ahora cuando ayude a otras personas cuáles son las herramientas de mediación humana. Esto significa, Jesús, que la asistencia de Dios puede manifestarse en mi vida de muchas maneras. Pastor y pastora, es trabajo nuestro aprender a discernir cuando Dios lo está haciendo a través de mediación humana. Porque hay días, Jesús, en que tú y yo vamos a ser Felipe. Vamos a tener delante de nosotros una gran oportunidad, gente vulnerable que viene a aconsejarse o que viene a buscar un consejo, y vas a tener la oportunidad de discernir, pastor y pastora, gente vulnerable que sabes que es manipulable y que sabes que puedes
utilizarlos y arrastrarlos a tus propósitos personales, pero no vamos a hacer eso. Los vas a orientar hacia la fuente de restauración. Pastor, y eso que tú estás presentando, y te he estado dando no ni te he interrumpido, porque de verdad que lo que estás trayendo es poderoso, como siempre. Pero lo que tú estás presentando requiere que cada pastor y cada pastora, cada persona que hace algún tipo de intervención con alguien, tenga un gran elemento ético. O sea, un elemento ético. Esa fue, y utilizo, ¿verdad? Con mucha humildad, lo comparto, pero esa fue parte de nuestra clase este martes, en la clase que yo dicto de consejería pastoral. Y estábamos hablando sobre los elementos éticos de la consejería. Y parte de esa ética, dentro de lo que estábamos discutiendo, es que mi ética, si yo tengo un nivel de ética alto y obviamente un nivel de ética bíblico, yo jamás voy a sacar provecho de lo que yo hago y jamás voy a pensar en hacer algo para manipular al que está frente a mí. Importante, no va a haber ninguna manipulación. O sea, buscando o tratando de que déjame yo hacer esto porque esto yo puedo sacarle algo a favor mío. Y esa manipulación, cuando se da, es porque el consejero o la consejera, quien está haciendo eso, literalmente ha perdido el fragmento o el chip de la ética. Cuando hay una ética como Felipe es capaz de enseñar, es capaz de restaurar, y no tiene por qué virar su carta a favor suyo, sino que es para ayudar a la persona que está frente a él. Ciertamente, Jesús. Tengo un gran amigo que se llama Juan Rivera, que si estuviera en esta conversación diría: Jesús Semidey está en este momento hablando on fire, en total fuego, en total, ¿verdad? Llama del cuidado, llama de la prevención, llama del Espíritu Santo. Lo que acabas de decir, Jesús, es extremadamente importante. ¿Y sabes lo más que me duele en el corazón, Jesús? Que yo sé que tú estás muy, ¿verdad? Pendiente de estos detalles de la ética. Es que este es uno de los temas menos trabajados en la generación moderna, Jesús. Estamos de acuerdo. Así que cuando la gente piensa en instituto, dicho sea de paso, y cuando la gente piensa en universidad teológica, lo habitual es que un 80, un 70% piense únicamente en conocimiento bíblico, en información, mapas, geografía, nombres bíblicos, nombres de Dios, pero hay una clase de ética ministerial en el currículum y hay un programa de ética ministerial. ¿Y sabe cuán importante es esto, Jesús? Que eso es lo que mantiene bajo control todo el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Así que acabas de decir algo medularmente súper importante en el Espíritu Santo, y a nuestros compañeros y compañeras, sigan ese consejo que Semidey nos acaba de otorgar y junten esa información con esta conversación de 3 segmentos. La asistencia de Dios a través de mediación humana es parte del proyecto espiritual de Dios para el enriquecimiento del reino de los cielos. Pero si se practica el acompañamiento y la mentoría de manera inestable y de una manera irresponsable, tenemos consecuencias como tú mencionas, Jesús. Cuando se practica de manera eficiente, los etíopes que están cerca de nosotros reciben la revelación y se orientan hacia Jesucristo. De manera que, pastor y pastora, la sanación es posible, la restauración es alcanzable. El Señor ha provisto para que tú y yo seamos efectivos en medio de nuestro proceso. Y al final, compañero y compañera, con humildad, reconozcamos cuando no tenemos las herramientas necesarias para proveer la mentoría. Hay personas, Jesús, que en estos 10 años de pastorado, debido a la experiencia que hemos tenido en la iglesia y debido al proyecto que hemos estado trabajando, se me han acercado y hay compañeros y compañeras que me han dicho: quisiera que tú me ayudaras en el proceso pastoral y fueras mi mentor. ¿Y sabe cuál es mi contestación en este momento, Jesús? Mi contestación es no. Y ese no está impregnado de amor y de cariño. ¿Por qué razón? Porque yo en este momento estoy bajo supervisión
bajo fiscalización y rendición de cuentas. Lo más probable es que más adelante Jesús llegará a su momento donde yo voy a estar mejor preparado y mucho más capaz para yo ser quizás un pastor de pastores o quizás ser un mentor y un consejero, pero en este momento yo me encuentro en un proceso de formación. Y hay gente que me ha hablado, por ejemplo, del momentum. Aprovecha tu momentum, este es tu momentum. Compañero y compañera, este es el momentum de que yo me siente en el pupitre. Este es el momentum de que yo me prepare y me capacite para posteriormente, más adelante, yo pueda ser efectivo a mis compañeros. Mire, lo que quiero decir con esto es, no es que no aconsejes, no es que aconsejes. Compañero y compañera, aprende a reconocer los límites. Hay casos que yo he tenido delante de mi despacho pastoral en consejería que he detectado con humildad que hace falta que un especialista entre y yo puedo ser compañero y puedo acompañar en el proceso, pero yo no puedo ser caudillo y yo no soy Moisés, yo no soy el profeta Jeremías, yo no soy el profeta Elías, yo soy el hijo de Loida, el nieto de Gina, de la calle El Parque, parcela 90 en Campanilla, en Tuabaja. Eso significa que reconozcamos con humildad esto que es el cierre. Jesús, el Señor guarde nuestra mente y nuestro corazón para la gloria de su nombre. Y el Señor proteja nuestra mente y nuestro corazón para que independientemente el tamaño de nuestros ministerios, la cantidad de personas que se congreguen en nuestras iglesias, independientemente el nivel de influencia de nuestra vida, el Señor guarde nuestra mente y nuestro corazón para la gloria de su nombre. Y con temor y temblor, cuando tengamos la oportunidad de aconsejar, oriéntalos hacia la fuente de la restauración. Y cuando tú seas el consejero, cuando tú seas el aconsejado, cuando tú seas el necesitado, habla como el etíope. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer si nadie me lo enseña? Ayúdame, Felipe. Llama a tus Felipes. No te canses solo, pastor y pastora. No te agotes sola y solo. Llama a tus Felipes y invítalos al carruaje. Dile, entra, necesito hablar contigo. Necesito que me ayudes. Como hemos hablado tú y yo en momentos dados. Si yo soy Yamil Ledesma y tú eres Jesús Semide y la relación de nosotros solamente es la pantalla, la cámara, y yo no te puedo llamar a ti, Jesús, para que tú me acompañes y para contarte algo importante de mi vida, necesitamos revisar esa relación. Sí, porque tú tienes algo que yo no tengo y Dios te dio unos dones a ti, Jesús, que yo no poseo. Y no importa cuánto yo pague por ellos, Dios te los dio a ti. Pues yo los reconozco con humildad y digo, hay días en que yo voy a llamar a Jesús Semide y no vamos a hablar ni de Pablo, ni de Lucas, ni Jeremías, ni Ezequiel. Hay días en que yo puedo llamar a Jesús Semide y decirle, amigo, necesito hablar contigo. Me siento solo o me siento cansado o me siento agotado y necesito conversar con alguien. Y ese proceso de sanación que emerge de esa conversación, consejero aconsejado, mentor y cuidado, es extraordinaria porque posteriormente me hace utilizar bien los recursos que Dios ha puesto en mi mano. La sanación es posible, la restauración es posible, raíz, tronco, ramas y fruto, en ese orden. Me parece que esta conversación es poderosa, la que hemos tenido esta mañana. Y pastor, antes de irnos y teniendo toda la gente que tenemos conectado, usted hablaba, pastor, sobre la experiencia de los límites. Y es importante, como yo le digo a mis estudiantes, es importante que nosotros sepamos esos límites. Y uno de los límites importantes que hay que dejar claro y establecerlos es que si yo no soy un consejero profesional licenciado o yo soy un psicólogo clínico certificado por el gobierno de Puerto Rico y con las competencias adecuadas, yo no debo meterme en ese terreno. Mi terreno es el bíblico. Yo voy a trabajar con la gente con la Biblia en la mano, no con el DMS5 en la mano. Excelente. Porque yo no tengo las competencias para eso. Sí las tengo. O sea, si yo fuera psicólogo clínico, pues yo puedo tener la Biblia en la mano y pudiera tener el libro de diagnósticos, el DSM-5, en la mano también. Y los dos los puedo utilizar para hacer mis trabajos ministeriales. Pero si yo no los tengo, pues entonces, y mi background, por decirlo así, mi pericia y mi trabajo ministerial, pues yo voy a atender a la gente con la Biblia en la mano. Y yo voy a hacer recomendaciones y yo voy a trabajar con lo que yo
tengo y con lo que me llamaron a hacer, que es con la Biblia en la mano. Si yo veo, como dijo el pastor Yamil, que la persona que yo estoy atendiendo tiene y presenta unas situaciones que van más allá ¿verdad? De mi pericia, de mi competencia, pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tomar el teléfono y hacer una anotación a la persona y recomendarle a alguna persona de mi confianza que tenga esas competencias para ser evaluado y ser tratado. Pero eso no es mío. Y ese es uno de los límites, entre otros límites, que pudiéramos hablar en algún otro momento y que pudiéramos tener unas conversaciones de los límites de la consejería, del cuidado pastoral. Y me parece que es importante porque a veces los pastores se arriesgan a dar y decir algunas cosas que no están dentro de su competencia y muchas veces eso pudiera llevarle en detrimento y no tan solo eso, pudiera ser hasta demandable. Correcto. Entonces, debes tener cuidado, tú y yo, tener cuidado de que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo de acuerdo a nuestros límites. Me parece que es importante, pastor. Ciertamente, Jesús, ciertamente. Me parece extraordinaria la conversación de esta mañana y que nos sirva como un mapa, que nos sirva como un fundamento para sobre él colocar toda la intencionalidad y todas nuestras motivaciones y nuestros anhelos de trabajar para el Señor. Lo podemos hacer, pero debemos tomar en consideración que estamos trabajando con seres humanos y esos seres humanos necesitan con urgencia el que se les pueda atender con un nivel de ética que pueda mostrar que Dios está presente. Y eso va a suceder en ocasiones de forma directa, Dios manifestándose de forma sobrenatural, pero también a través de mediación humana. El nivel de conciencia que yo aplique a esto me va a ayudar y eso es fertilizado por el Espíritu Santo, porque lo que tú acabas de mencionar sobre los cuidados, las prevenciones y las precauciones, eso es algo que Dios bendice mucho, la humildad. Cuando el consejero y la consejera tiene el corazón humilde y que puede reconocer, aquí están los bordes. Hace falta alguien con mayor experiencia. Yo doy gracias al Señor Jesús, que en mis primeros pasos me tocó gente que hoy día lo que la gente ve de mi vida es el resultado de la presencia de ellos en los procesos de formación. Así que cuando la gente me ve desempeñarme como pastor y pastora, evito lo más posible de que piensen que estoy brillando por luz propia o que Dios tiene un trato especial. Esos tratos especiales a veces me preocupa un poco, ¿verdad? Porque Dios tiene un trato conmigo especial. Sí. Y pues yo le puedo decir de corazón, conmigo, con los demás no, conmigo. Exactamente, que lo que usted está viendo hoy de mi vida y lo que usted conoce y mi desempeño es el resultado de hombres y mujeres que han tocado mi vida, han tallado intensamente mi carácter y yo tengo un deber y una responsabilidad. Soy un hombre de carne y hueso, soy frágil igual que cualquier otro ser humano, pero ahora tengo una conciencia muy bien fertilizada que me ayuda a discernir de que este trabajo no lo podemos hacer solo. Compañero y compañera, y por eso estamos aquí en Tertuo Hablemos, para poder impregnar, para poder añadir, para poder sumar herramientas, porque la generación relevo que se está levantando, Jesús, la generación relevo que se está levantando, va a administrar edificios que no construyó, va a trabajar con presupuestos que no ahorró, va a trabajar con privilegios que no alcanzó y todo eso va a ser heredable. Así que si ese corazón y esa mente está en buen estado, vamos a hacer buen uso del trabajo que otros han hecho, Jesús. Total, no, yo estoy afirmando, estoy haciendo así porque estoy afirmando lo que estás diciendo. Me parece genial, lo que estás hablando es poderoso esta mañana, sí, interesante. Ciertamente esa es la base, así que podemos hacerlo, Jesús. No descuidemos los elementos que para Dios son importantes. Aconsejemos con sabiduría, pero cuando necesitemos nosotros la consejería, digamos las palabras adecuadas. ¿Cómo lo voy a entender? Mira, no lo entiendo. Vio que fácil se pronuncia eso. Necesito ayuda. No cuesta mucho trabajo. Necesito más herramientas. Estoy tocando a tu puerta porque tú tienes una sabiduría y un conocimiento que yo no poseo. No puedo
aconsejarte porque carezco de las herramientas. Vocales y consonantes, cuando se juntan, ¿qué puede decir la gente? Bueno, pues yo pensaba, cuando yo te veías bien inteligente, bien sabio. No, nosotros solamente somos el instrumento. Dios es la sustancia que le da sentido al instrumento. Al final, si te aconsejo, si te predico, si te evangelizo, si te disipulo, y al final solo quedo yo y tú me ves a mí únicamente, pues básicamente lo que construí fue un ídolo pequeño, y todos los caminos te llevaron hacia mí. Pero si te aconsejo, si te disipulo, si te oriento, si el libro que yo escribí, si la canción que compuse, si la predicación y el sermón que prediqué te llevaron de regreso a la puerta de retorno que se llama Jesucristo, misión cumplida. Porque al final, aunque sea duro, yo soy reemplazable, yo soy circunstancial y yo soy temporal, pero Cristo es permanente. Poderoso esta mañana. Oiga, me tenemos un montón de mensajes, pero ya tengo a nuestro invitado ya en queue y tengo que finalizar. Hay un montón de gente escribiendo. Cuando tengas tiempo, ya a mí léete los mensajes. La gente está escribiendo, son mensajes lindísimos. Los estoy viendo aquí en vivo, en tiempo real, porque tengo otra pantalla alrededor. Y agradezco mucho porque realmente son palabras muy edificantes y muy fecundas. Así que gracias a todos por el apoyo. Me pueden continuar escribiendo y pueden moverse hacia el Facebook, pues buscan Yamil Ledesma y allí recibo sus preguntas, recibo sus inquietudes o preguntas de recomendación de literatura y libros para seguir añadiendo a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Oh, gracias a ti, hermano mío. Dios te está usando de manera poderosa para dejarnos saber que la recuperación es posible. Es posible. Es posible. Un abrazo, mi hermano. Sabes que te amamos, brother.